con su conferencia titulada La sostenibilidad de una compañía en crisis. Edgar es abogado, socioeconomista por la Pontificia Universidad Javeriana, con máster y especializaciones en Derecho, Terapia Sistémica Familiar y Consultoría para Empresas Familiares. Miembro de juntas directivas, árbitro y presidente del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar. Su trayectoria incluye asesorar a compañías en sostenibilidad y gestión en contextos complejos. Un aplauso para él, recibámoslo. Bueno, buenas tardes a los que pacientemente aún están aquí. Espero que podamos aprovechar estas historias que vamos a contar y sobre todo unos tipsitos que pueden ser útiles por si en el camino empresarial tenemos algunas dificultades. Obviamente voy a hablar de cosas que tienen que ver con empresas en problemas, pero no voy a hablar de las empresas de ustedes o si no ustedes no estarían aquí. Vamos a hablar de empresas de los cuñados de ustedes, por ejemplo, o de los que no vinieron. ¿Les parece? Entonces, si por casualidad algo de lo que digo se les parece a eso, ¿de quién se van a reír o acordar? Del cuñado o de la competencia. ¿Queda claro? Bueno, ya les conté un poco lo que hacemos. Tengo además del orgullo de vivir aquí en Barranquilla desde hace 8 años. Nuestra firma es en Bogotá, pero ya llevo 8 años trabajando acá con la COPI, en primer lugar, con la Cámara de Comercio, con la Gobernación, apoyando a muchas empresas, especialmente pymes y medianas, que están buscando oportunidades y también pasar de una generación a otra, porque son compañías familiares el más de 80% en Colombia. Más o menos les voy a resumir. Esta charla me la pedí, la dimos hace un par de meses para un evento de insolvencia que dio a Copy y me pidió que la presentara acá porque les parecía útil para los empresarios, porque todos cuando nos subimos a una empresa sabemos que hay dificultades y que los problemas son como la pimienta, ¿cierto? Eso le da un saborcito. Y no estaríamos aquí si no nos gustara el reto empresarial. Por eso estamos acá, porque somos empresarios. Entonces, cuando tenemos crisis, buscamos las salidas. No es sino que nos presenten un problema y algo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuántas compañías no crecieron a partir de la pandemia? Surgieron nuevos negocios. Mi firma tenía más sede en Bogotá y la virtualidad la terminamos agendando, creciendo más y hoy gran parte de nuestro equipo está en todo el país. Entonces puedo estar viviendo aquí con la ventaja de que nuestro equipo está en otras partes sirviendo y además en otras partes del país. El tiempo está un poco mal porque el tiempo que me dieron era de 45 minutos, entonces les hago esa pequeña claridad. ¿Ok? Bueno. Así porque la última vez quedé en la mitad y por eso me invitaron a que esta vez la podía dar completa. Así que, bueno, entonces, lo primero, pues estamos acá porque gerenciar es una aventura. La crisis nos da oportunidad, de hecho, viene esa oportunidad. Pero quiero hacer una primera advertencia. No siempre preservar en el negocio es lo que hay que hacer. Wow, me llama a hablar de sostenibilidad y de crisis y me dice que por qué no cierro. No, no, no. Es que tuve un cliente de 75 años que hicimos un acuerdo de reorganización y conseguíamos un acuerdo a 20 años y estaba feliz. Y le dije yo, perdón, maestro, usted va a trabajar 20 años más para pagarle a los bancos. Entonces como que lo quedó pensando y buscamos una fórmula más racional. Busque gente joven que le compre un paso de su compañía o liquide o haga algo que le permita vivir bien, por aquello de que uno en la vida no solamente debe morir rico, sino vivir riquito. ¿Queda claro, empresarios? Y creo que a veces en esto, cuando se es empresario, se olvida. Estas son las preguntas frecuentes que nos hacen cuando hay compañías que se nos acercan por alguna dificultad. ¿Hay dificultad actual o potencial? ¿Por qué potencial, Edgar? Oiga, porque es que yo exporto a los Estados Unidos y eventualmente pueden empezar a molestar por la protección a la industria gringa, afectar mi propio negocio. Y entonces yo tengo que empezar a mirar esas opciones. ¿Cuáles son
¿Cómo evalúo mi negocio? ¿Cómo evalúo las estrategias que debo emplear? Todas estas son preguntas para que se hagan en la casa, ojalá con un buen whiskycito de viernes en la noche, porque es lo que nos va a permitir centrarnos, y esas son las charlas, las preguntas que se formulan los empresarios ante una crisis actual o potencial. ¿Cómo convenzo? ¿Cómo hago al asistir? ¿Cómo canalizo los aprendizajes? Pero aquí viene un tema importante, y es que llegan muchas empresas a nuestra firma a que los ayudemos porque están en crisis. Es que si los bancos me dieran 5 años o 10, con 3 se pasan los problemas. Y yo les pregunto, ¿estas causas de hoy surgen por los bancos o eran anteriores? Y resulta que a veces las causas que les voy a mostrar son anteriores a la crisis. Entonces de pronto estamos buscando tapar con síntomas o soluciones para síntomas que no son. Entonces fíjense, por ejemplo, que estos son como los frecuentes que uno encuentra. Oiga, yo tengo problemas constantemente de ingresos, constantemente de flujo de caja, me está subiendo la deuda, se me están yendo los clientes claves. Pero resulta que adicionalmente a estos, las compañías de sus cuñados les puede pasar esto además. Es que la productividad es cada vez más baja. No subí precios, sí, pero subió costos. Pero me tocó bajar personal, etcétera. O empiezo a tener aumento de quejas de los clientes. O uno muy importante, yo soy miembro de juntas directivas, y el indicador que más pregunto es cómo está la rotación de personal. Porque una rotación de personal que me está indicando que hay algo que está afectando. A lo mejor el contador me muestra ventas y utilidades, pero mi gente clave se me está yendo. Ojo con ese indicador. Pero también empieza a haber retrasos. Y otros, empiezo a perder cada día más cuota de mercado. ¿Cuántos de ustedes conocieron o cantaron feliz cumpleaños, amiguito? Les desea Ponquerramo. Si ven que ya somos poquitos, cada vez quedamos menos. ¿Por qué? Porque el resto de los de aquí nació después de los 90, y en los 90 llegó Bimbo y acogió un mercado y no se dieron cuenta, ya solo teníamos ramo y por eso cantábamos feliz cumpleaños, amiguitos. Y no les estoy hablando ni de Panam, ni de Grulla, ni de Croydon, para que no nos sentamos mal. Pero también empiezan nuevos competidores en el mercado, más agresivos. Aquello de que a todo negocio le llega un Uber, ¿cierto? Y de pronto no llega de mi propio sector. Pero además empieza a haber cambios en las regulaciones. Oiga, qué bueno era antes exportar flores. Eso era baratísimo porque tenían niños que salía barato. Y eso usaba unos pesticidas buenísimos. Sí es cierto que tenían problemas las mujeres con las pérdidas por abortos espontáneos. Y entonces nos molestaron y se acabó la regulación. O el carbón también no lo querían desertificar por regulación. Es decir, nuestros mercados empiezan a ser afectados por cambios de regulación. Pero internamente, esto es muy importante, los conflictos entre departamentos, la falta de innovación, sigo haciendo siempre lo mismo, esa desmotivación generalizada y la ausencia de planificar a largo plazo. Si yo empiezo a mirar, esta presentación es de ustedes, si yo empiezo a mirar estos diferentes indicadores, son causas de mi crisis y a lo mejor no las tengo todas. Y entonces mi cuñado está tranquilo porque tiene algunas, pero la suma de varias empieza a afectar una que ahí no tenemos. Por ejemplo, cuando los bancos le empiezan a uno a pedir más garantías. ¿Qué significa? Que el banco está viendo una pérdida en mi capacidad o en mi sostenibilidad. ¿Cómo molesta el banco? No. Tiene una cantidad de gente que maneja riesgo. Algo me está diciendo el banco y yo a lo mejor no me doy cuenta. Y aquí viene un tema fundamental que la ley trae, la NIF trae, que es el tema de negocio en marcha. Es decir, cuando antes nosotros hacíamos acuerdos de concordato, los que tenemos ya más años, o ley 550, hacíamos acuerdos, aquí uno famoso en Barranquilla, de 30, se pagaba la deuda en 30 años en un solo pago en el año 30. Imagínense el negocio. Pues eso era nada, pero tenían los votos para imponerlo. Hoy no. Así tenga los votos, si yo no puedo probar que mi negocio es viable,
si el banco no me ve mi negocio viable, así yo tenga garantías, me va a decir, esta compañía tiene problemas. Entonces, hoy les dejo en la memoria de ustedes el tema de negocio en marcha para que lo conversen con su revisor fiscal y su contador, porque es la prueba de que estoy haciendo un negocio que tiene viabilidad, que es adaptable, que gestiona riesgos, que tiene solidez operativa, que es competitivo, tiene cumplimiento regulatorio, etc. Pero sigamos. Bueno, sigamos. Ante esas crisis que pueden pasar, miren las respuestas frecuentes. ¿Cuál es la secuencia? La primera, oiga, hágase una evaluación inicial. Aquí está todo esto en secuencia. ¿Qué significa? ¿Es viable? Esa es la primera pregunta que le hacemos a un cliente que viene. Ni siquiera le cotizamos. Solo dígame, ¿su negocio es viable? Doctor, es que si usted me consigue 10 años con 5 de gracia sin pagar a capital e intereses, no, eso no le estoy preguntando. Es decir, genera un flujo de caja libre operacional. Es decir, no compre pan para vender pan, o si es capaz de pagarse su salario, ese tipo de cosas es un elemento clave. Segundo, tiene activos esenciales y no esenciales. Pregunta, ¿para vender hamburguesas debo ser yo dueño del inmueble donde se vende la hamburguesa? ¿Cierto? Y si mira los balances de muchas compañías, están llenas de inmuebles. ¿Qué hacen los inmuebles? No, es que está mi casa, el apartamento de mi suegra, la finca. ¿Y eso para qué lo quiere ahí? ¿Para qué corre el riesgo? Es como ir al casino con la escritura de la casa. Ojo, empieza a mirar qué es operativo y qué no es operativo, porque empieza a bajar su propio riesgo. Ay, los bancos me ven y me dan todos los créditos. Sí, maestro, porque ya vieron la cantidad de inmuebles que está metido en un negocio que si no es viable no les importa porque tienen garantías. Pero también evalúen las estructuras financieras operativas. Una muy importante, cuando hay en crisis, hay muchas estrategias emocionales. La primera es la negación, eso no está pasando. O la huida, y dolorosamente lo encontramos. Me adelanto con un tip. ¿Qué desarma más a un acreedor? Dar la cara. ¿Qué molesta más a un acreedor? No dar la cara. Entonces, ojalá se lleven esta idea a un banco que yo le diga, querido banco, ¿estamos al día? Sí, sí. Pero le cuento que en 6 meses no vamos a estar al día. ¿Por qué? Porque me están cerrando tales mercados, sector salud, etcétera, es complicado. Hablemos de ahora. ¿Sabe qué le va a decir el banco? Lo embargo. ¿Por qué si no estoy en mora? Le corto los créditos. ¿Por qué si no lo hace me afecta? ¿Sabe qué le va a decir? Demuéstrame que es viable y hacemos un acuerdo. Pero no, preferimos no hacerlo. O prefiero, que es peor, pagarle al banco las cuotas y ¿saben con quién me financio? Con el proveedor. Y le dejo de pagar al proveedor, que es el que me mantiene mi compañía viva, mientras quedo bien con el banco. ¿Y acaso el banco lo va a dar un premio de renovar de cupos? No, ellos tienen analistas financieros. Ahí no hay un tema emocional. El proveedor es más cercano a mí, pero también puede haber corporativas, reestructure su negocio, o financieras, negocie, busque inversionistas. Tenía un cliente que me contaba esta historia, y es que había un mayor, una persona de 85 años, un empresario, que tenía una novia de 23. Entonces todo el mundo le decía, pero es el colmo, ¿usted no se da cuenta que ella tiene muchos novios? Y él dijo, yo soy un hombre de negocios y yo prefiero el 5% de un buen negocio que el 100% de uno malo. Entonces, ojo, a lo mejor es mejor tener un pedazo con un socio que me ayude que yo solito con un negocio no viable, ¿cierto? Eso solamente aplica para los negocios, por favor. Solo un ejemplo lo que acabo de dar. Pero sigamos. Pero también hay otras a mediano plazo, hay jurídicas, hay otras de separar, otras operativas, etcétera. Pero ¿cuáles más? Sigamos. Integral del negocio, que les voy a mostrar ahorita un cuadro que les ayuda internamente a hacer este ejercicio, pero es repensar el negocio. ¿Qué nos encanta de una crisis? Decirle a un cliente, si hoy no le debiera a nadie y tuviera que empezar, ¿cómo lo haría? Y empieza, no, yo ya no tendría esta cantidad de cosas, tercerizaría, me enfocaría en el negocio. Ok, ya tenemos una primera salida desde el negocio. Porque ahí, a veces en el negocio lo que hacemos es montar aves fénix. A lo mejor
diluyo un poco la compañía actual y resurjo en una nueva, más viable. Hay muchas opciones que van a salir. Ojo, reviso también si el negocio es viable, a qué me dedico, pero me meto a implementarlos con planes y y seguimiento, que es un poco todo el desarrollo que les hacemos ahí, y una evaluación continua. Aquí está un poco la matriz que queríamos compartirles para poder analizar a partir de preguntas todo este tema de cómo reestructuro mi negocio. Primero, desde la visión de negocio. ¿Cuál es mi negocio? Engordar gente. ¿Por qué? Porque vendo al equipo. Ok, perfecto, es un buen negocio. Pero tenga cuidado que es un negocio con muchas diferencias. Pero si yo digo no, vender felicidad en momentos especiales, otra forma de vender al equipo, ¿cierto? Pero un poquito distinto desde la narrativa. Pero también, una que a mí me encanta, que ojalá se la lleven también. ¿De qué se pierde el mercado si yo salgo hoy? Buena, ¿no? De nada, de que soy el que más barato vende. Estoy solo compitiendo con precio. O de una buena experiencia de servicio, etcétera. Entonces, esa pregunta me empieza a ser respondida y a lo mejor con mis clientes se lo pregunto. ¿Qué te perderías si yo cierro la compañía? ¡Wow! ¿Listo? Porque me empieza a decir qué es lo sensible. Pero sigamos. También en el mercado. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Existen oportunidades de diversificar en recursos y activos, en estructura. ¿Yo para qué tengo trabajadores de pronto? Si puedo tener aliados, si me puedo integrar. Miren cómo estas preguntas en un proceso de reorganización actual o potencial me empiezan a cambiar la misma forma de negocio. ¿Y saben quién es bueno para hacerlo? Los que han tenido muchas horas al frente del barco. Y aquí en las crisis lo que hemos más aprendido es que las canas valen millones, que ningún mar en calma forma buenos marineros. ¿Qué quiere decir? Que los que vivimos en el año 2000, las crisis de los bancos, del sector hipotecario, constructor, hoy vemos a estos fundadores ya retirados, unidos con los nuevos, diciéndoles tranquilo, por ahí ya pasamos y nos fue mejor. Y empiezo a combinar la experiencia con el ímpetu. Esa es la fórmula. Por aquello de que las canas valen millones, es la hora en que necesito buenos tenientes, pero también serenos generales. ¿Listo? Pero mire cómo sigue más el tema. En el capital humano, mis grupos de interés, es decir, hemos trabajado todo el tema de sostenibilidad. ¿A quién le vendo? ¿Quién le importa? ¿Quién me aprecia? A partir de esas preguntas, cuando lo hacemos como juntas, como socios, nos empiezan a salir respuestas que cambian a veces el modelo y lo que uno puede ofrecer. ¿Tendré el apoyo de esos grupos de interés? ¿Cuál es la relación que tengo con mis clientes? ¿Qué tanto puedo tener una opción de que me apoye? Hasta ahí más o menos el modelo. ¿Sí se ha entendido? No se ha dormido nadie, vamos perfecto. ¿Y han visto todo lo que le toca hacer al cuñado? No es cualquier cosita el reto que tiene. Pero ¿cómo se construye una estrategia? Hoy quiero mostrarles esta matriz que nosotros empleamos con las empresas que nos consultan. Y es, oiga, imagínense a los diferentes grupos de interés suyos. Los proveedores, los bancos, los trabajadores, la DIAN, etcétera. ¿Y cuál es la visión que ellos tienen? Yo daba esta charla en el año 2000 con Top Management y la dábamos con un abogado de bancos. Y yo le preguntaba, doctor, cuéntele a los empresarios qué opinan ustedes del empresario que debe plata. Dice que la plata la tienen escondida o fuera del país. ¿Y cuál es la estrategia? Ahorcar hasta que se ponga azul y ahí traen la plata. Así lo pensaba en el 2000. Hoy ha cambiado un poco, pero aún piensan que la plata la tenemos por ahí. Entonces, ojo que la estrategia de un banco puede ser, él me debe plata, la plata la tiene, sabía, se quebró, me pidió crédito. ¿Y cuál es la estrategia? Presionar. ¿Pero qué puede aportar? Y aquí viene un tema importante. Cuando yo tengo una compañía en crisis y mi negocio es viable, lo que voy a tratar es de que el banco
me respalde en el negocio y en las cifras. ¿Saben por qué? Porque en una crisis los empresarios de proveedores se quedan callados y dejan hablar el banco. ¿Y el banco a favor de quién aboga? A favor de él. Entonces, pero si yo consigo que el banco me diga que esa fórmula a 7 años con 2 de gracia es viable, en ese momento el banco va a guiar la manada. Ojo, entonces mire que me puede servir. Pero ¿qué obstáculos puede tener? Que si el banco tiene tan buenas garantías de los fiadores, va a decir que se quiebre la compañía, yo me pago en la liquidación o los ataco. ¿Se dan cuenta? Siendo viable la compañía, me pueden atacar a mis deudores. Un proveedor, para no desarrollar todo esto, un proveedor, es que el proveedor quiere que le pague, sí, por supuesto, pero ¿saben qué es lo que más quiere un proveedor? Que usted continúe comprándole. Entonces el proveedor va a tener una flexibilidad mayor y a veces, siendo nosotros proveedores de compañías en crisis, nos alejamos cuando es que hay que estar ahí, diciendo yo soy proveedor estratégico. Y si usted me da un trato preferencial que se puede hacer, yo le sigo proveyendo. Y con solo darle un crédito dentro del acuerdo, me cambian la categoría. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quedó mejor que los bancos? Sí. ¿Cómo así? Sin hipoteca, sí. Ah, no lo sabíamos, sí, no lo sabíamos. Sigamos. Pero ¿qué estrategia es? Y otra, entre un proveedor, saque a los generales viejos o en retiro y póngalos al lado del capitán joven a que digan, llevo 40 años, 30 años en esta compañía, necesito su apoyo. Y así empiezo a mirar. Los socios, no es para que no duerman esta tarde, pues les puede pasar a sus cuñados. Y es, ¿qué pasa si la compañía de la cual yo soy avalista le va mal? A lo mejor el banco está tranquilo, pero yo estoy jugándome todo. El constructor que me dijo, Edgar, por favor, sálvame hazme este acuerdo y sálvame este apartamento, o si no mi suegra se viene a vivir conmigo. ¿Ok? ¿Vieron el drama? Entonces, por eso hay que mirar todos los escenarios que nos pueden afectar. Y así lo que quiero es que uno va mirando los diferentes actores y va construyendo la salida. ¿Qué consideramos? Aquí les traje bastantes temas para que puedan revisar sobre qué se considera para llenar esta matriz. En la evaluación financiera, ¿tengo la liquidez? ¿Tengo el flujo de caja? No se pongan a inventar soluciones. Es que si yo estoy en Costa Rica, pero si Costa Rica llega a tener el mercado de México, estoy hecho. Pero es que no lo va a tener. Entonces me toca jugar con el mercado de Costa Rica. ¿Queda claro? Entonces no se pongan a inventar. Cuando hagan escenarios, jueguen a escenarios conservadores. ¿Por qué? Porque me da flexibilidad. No se imaginen unos crecimientos tan grandes. Pero siguiente, empiece a ver las alternativas que tengo. Yo puedo renegociar o puedo vender algunos activos o puedo inyectarle capital. Tengo muchas opciones. ¿Cuál es el mayor riesgo que hacen las compañías? Cuando compran la sede propia y estrenan sede propia. ¿Saben con qué la pagan? Con el capital de trabajo. Entonces lo que era para rotar mercancía lo volvieron ladrillos. Y cuando hay crisis, ¿con qué pagan a los bancos? Con los ladrillos. Sigamos. Pero también mire cómo van a reaccionar los acreedores, cuáles son los aspectos legales, qué garantías tengo, qué obligaciones. Y empiezo a depurar. Miren todos los temas. Uno muy importante, el apoyo familiar. Somos empresas de familia y cerradas. A veces nos toca decirle, oiga, fundador, gracias, pero a lo mejor hagamos un acuerdo y retirémonos o vendamos un pedazo o apóyeme. Esto es fundamental. Si la familia empresaria no está unida, por ahí se meten los acreedores y les acaban la compañía. Peleamos dentro, pero afuera somos bloque. Sigamos. También el ciclo de vida, que se los he dicho. Un equipo negociador. Jamás negocien un acuerdo ustedes mismos. Ay, claro, es para vender la consultoría. No me importa. Lo que les estoy mostrando es la estrategia. Miren, ¿qué hace un banco? Cuando ustedes van, lo exprimen sacándole todas las opciones. Cuando usted le dio lo que podía, dicen, ok, perfecto, vamos a ir al comité. Y cuando van al comité lo llaman y dice, el comité no aceptó. ¿Se dan cuenta? Pero si tiene un negociador
El negociador hace lo mismo. Le vamos a contar al empresario la opción que usted nos da banco, a ver qué dice. En ese momento, ustedes se vuelven decisión, no instancia. Es decir, no están ahí cediendo, están tomando un plazo. Hagan un cronograma. ¿Qué significa? Edgar, yo le tengo que cumplir al banco. Sí, pero yo puedo acudir a una ley 1116. Ay, no mencione eso, Virgen del Carmen. Sí se puede. Las constructoras están yendo a cuidarse en los bancos, en la ley 1116. Muchas compañías de este país. ¿Por qué? Porque no es ilegal. Es una forma de protegerse. Avianca, ¿se acuerdan lo que hizo en el capítulo 11 en los Estados Unidos? Es lo que se llama ley de quiebras en otros países. Se puede hacer. ¿Y entonces qué hago? Coloco un cronograma. Bancos, yo quiero negociar con ustedes. Esto es lo que quiero, démonos 3 meses. Si no pude, me voy a 1116. ¿Y saben qué pasa en un 1116? Que al banco le toca provisionar. Es decir, que a alguien le toca decir que esa cartera no es viable y le toca empezar a irla castigando. Y muchos empresarios que conocemos hacen el acuerdo de 1116 a 5 años o más y después consiguen socios que le compran al banco esa creencia. ¿Por qué? Porque el banco ya la castigó y la compran al 40, al 50%. Entonces imagine, en lugar de que meten plata fresca, a lo mejor le digo, vaya y le compra a mis acreedores y capitalizo la compañía. Hay opciones. Sigo. ¿Cómo voy a afectar a mis empleados? ¿Cómo los retengo? Porque en la crisis ellos se podrían ir y pierdo mi mayor tesoro desde el punto de vista de transformación. Las garantías que tenemos, pilas con las famosas, primero los pagarés que uno vive firmando. Hoy me llegó un caso de un cliente que firmó, yo como representante legal obrando en nombre de la compañía y en nombre propio. Esa palabrita en nombre propio lo sobó, porque lo volvió garante de la firma de la cual no era ni socio. Cuidado. Otra que es garantías mobiliarias, tengan cuidado, que eso les cambia la preferencia mejor que una hipoteca al acreedor. Si son vendedores, díganle a sus abogados que les hablen de garantías mobiliarias como una forma de proteger las acreencias. Pero también cómo impacta a mis proveedores. Entonces, miren que yo voy con esas estrategias que les estoy contando, empiezo a mirar cómo voy a mostrarle a mis acreedores y cómo reaccionarán. ¿Me apoyarán mis proveedores en una estrategia a 5 años donde les pago a ellos primero y que me den un crédito a 30 días y a los bancos después? De pronto sí. Y le digo a los bancos que no liquido la compañía si me baja la tasa de interés. Hay uno de los clientes nuestros en Ibagué que se pactó al IPC de ese año, que fue el 2.5 anual. Es decir, si uno no sale con esa tasa de interés, es que el negocio ya tiene unos temas grandes de viabilidad. Entonces miren cómo se va. Entonces yo voy viendo las diferentes acreedores y las diferentes estrategias. ¿Listo? Y se van completando. Uno rápido. Pilas lo que se comunica en la crisis. Imagínense ustedes llegar al médico, le entrego mis exámenes al médico y el médico dice, ay, Dios mío. ¿Cómo se sienten? Pues su gente, su equipo, los está viendo no solamente en lo que dicen, sino en cómo actúan en la crisis. Entonces, cuidado en lo que se comunican. ¿Quién lo comunica? Porque a esa compañía por ahí dicen que nos mataron. Entonces, yo tengo que prepararme, y es un poco lo que les mostramos acá en esta diapositiva, y es en qué decir. No mientan. Estamos en dificultades. El sector salud nos corrió los plazos y nos ha afectado el recaudo. Punto. Nos han cerrado tal cosa, el invierno, lo que sea. Siempre no se pongan a inventar. Porque saben en una crisis cuál es el activo más importante que me estoy jugando como empresario. La confianza construida en tantos años. Contra eso vamos a jugar. Y en nuestra experiencia, que ya llevamos más de 20 años asesorando compañías en crisis, ese es el activo por el cual salimos. Se sienta el fundador con su familia a decir, acá estamos. Nos conocen hace 40 años y no les hemos robado un peso a nadie. Hoy tenemos crisis y necesitamos apoyo. ¿Y saben qué dicen? Que sí.
Como me tocó otros, dijeron, el negocio es viable, pero no con usted. Les tocó vender la compañía, porque no los iban a apoyar, porque no confiaban en ellos. ¿Qué hacer y qué no hacer? Ya para ir cerrando, honrar. Si no puedo hacer acuerdos directos o vendiendo activos o cogiendo un inmueble y colocándolo en leasing para reactivarme, pues pienso en la ley 1116, eso no es malo. La ley me protege. ¿Y qué va a pasar? Como cuando jugamos parqués, ¿se acuerda? Entro a seguro y ya no me pueden comer. ¿Y cuánto? Lo que necesite para firmar un acuerdo. En nuestra práctica, casi un año sin que se vote el acuerdo. Pero yo cuando llego a pedir la 1116, ya tengo los boticos. Significa que me puedo estar ganando 2 o 3 años sin empezar a pagar. Si mi negocio es viable, es muy bueno. Si no es viable, es un error, porque es colocarle plata buena, plata mala, colocarle sangre a un paciente terminal. Por eso es tan importante. Si no es buena, paren desde el primer día. Pero si es buena, consiga una fórmula que le permita el plazo, pero también mostrando que va a ser algo distinto a lo que ya había hecho. Entonces aquí están un poco las consideraciones, lo que hay que tener en cuenta, cómo se evalúan las alternativas, que ya se lo resumí actualmente. Empiecen a mirar con quién haría acuerdo si voy a sumar. Con la mitad más uno me consigo un acuerdo. Y empiezo a mirar con quiénes lo hago, mis proveedores antiguos, mis trabajadores, hablo con la DIAN, etcétera, y voy sumando. Y nunca hablen con todos los bancos. Determinen quién es el banco líder. Entre ellos, al que más le deben es el que más manda. Y si tiene garantía, mejor. ¿Queda claro? Entonces, si ese banco líder los apoya, él les va a ayudar a hacer el acuerdo con los demás. Y planificar cómo voy a dar paso a paso. Obviamente, asegurar el cumplimiento de todo. Yo no puedo aquí entrar sin tener mi contabilidad al día, etcétera. La comunicación, que lo hablé. Obviamente, hacer un tema claro que es la gestión de cambio que esté prevista. El liderazgo, me interesa algo muy importante, que es alinear la cultura con nuevos objetivos. El restaurante favorito de ustedes aquí, en Barranquilla, doctor. ¿Qué restaurante favorito aquí en Barranquilla? Uno. El Celler, por ejemplo, ¿listo? Fuimos al Celler donde Rodrigo. Y llegamos al Celler y dice un letrero nueva administración. ¿Qué pensamos? Algo, ¿cierto? Eso puede pasar en nuestras compañías. Gracias, muy amable. Eso puede pasar en nuestras compañías también en un cambio. Y entonces, lo de la nueva administración puede ser un nuevo modelo de negocio que hay que cuidar. Digamos. Anda. No. Ay, sí. ¿A qué hora pasó? No tengo ni idea. No sé qué pasó. No sé qué pasó aquí. Que se está desconfigurado. Ayúdame ahí. ¿Me ayudas, por favor? Sí, no sé por qué. Esta, ya la habíamos visto. Esto es en detalle, no quiero entrar en temas jurídicos a esta hora, 6 de la tarde, creo que sería una tortura hasta para los cuñados, ¿cierto? Entonces no lo vamos a hacer. Pero es para que sepan un poco lo que sus abogados tendrían que tener en cuenta y ustedes gerencien el conflicto y ojalá se la lleven. En una crisis los asesores no toman las decisiones, son ustedes empresarios. Los asesores solamente dan opciones y las familias, el empresario dice lo hago o no lo hago y justifícamelo, ¿listo? Bueno, ahí está todo cómo se diseña el acuerdo, en lo que se debe enfocar y en lo que no se debe enfocar. Y para ir cerrando, evalúe minuciosamente. Si tiene una compañía viable y ha estado tanto tiempo, no se preocupe, sí puede haber crisis. Como las maticas cuando están en crisis a veces se ven mal y las pelechamos y las recortamos y mejoran. Ha sido nuestra experiencia. Mire las alternativas, a veces fusionarse, escindirse, o sea, partirse en la compañía, obviamente cumplir regulaciones. Dele mucha fuerza y voy a dejar una pregunta que les va a servir. ¿Ustedes tendrían un socio como ustedes?
Cuando hice esa pregunta en Bucaramanga, una señora me dijo, uy, no tan avión. Ok, esta es la época en que yo me puedo jugar esa confianza que me gané, que alguien quisiera ser mi socio, porque ese alguien puede aparecer en este momento. Es que le compro la compañía por lo que vale. No, señor, mi compañía vale por 30 años. O dígame cuánta plata necesita para hacer mi compañía con el nivel de ventas de hoy. ¿Queda claro? Esa reputación vale, no solamente en los activos. Bueno, otras, simplemente una gestión efectiva. Recuerde que en estos procesos de reestructuración nos jugamos más que el activo. Jugamos el activo más importante, que es la confianza. Y logré cumplir, es presentándoles un poco esto. Aquí están para que se tomen un café con nosotros. Si nos siguen, hay un blog que acabamos de publicar hoy precisamente sobre qué considerar en un proceso de reorganización. Lo van a encontrar un poco más detallado para que les pueda servir de material y pues obviamente en lo que podamos ayudarles con muchísimo gusto. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor, por favor. Uy, lo voy a contar. Estaba muy chiquito, pero lo voy a contar. Lo que fue el sector avícola, por ejemplo, en los años 2000 y 98 y 2000. Empezaron los Aretama, KFC, nos tocó a nosotros. Los bancos nos dieron acuerdo, pero fue tan bueno que los demás empezaron a ir, hasta que los bancos llamaron a decir, ¿saben qué? Ya paren. Y les ofrecieron a todos ellos el tema. Otro que manejamos nosotros en esa época fue Jolie Box, ¿se acuerdan? Jolie Box debía en el año 2000 24.000 millones de pesos. Y era doña María. Con un pequeño detalle, la marca estaba a nombre de ella, las deudas a nombre de la compañía. Y le dijimos al banco como estrategia, ayúdenos o liquidamos la compañía. ¿Cómo se le ocurre? Sí, porque podíamos arrancar 0 kilómetros con la misma marca. Y ahí tiene también textileras, tiene Avianca, que otra vez está volando, constructoras, Pedro Gómez, ¿se acuerdan cuando él entregó, se sienta con los bancos y les entregó hasta su avión? Y salió. Es decir, hay muchos éxitos, muchas compañías. Es una buena opción. Gracias por la pregunta. Ok, muchas gracias. ¿Perdón? Que si nos puedes colocar el QR, porfa. Rosemary, muchas gracias por la invitación. Espero que no va a ser muy rápido, pero quería compartir esto. Muchas gracias. Bueno, a todos decirle que Edgar Suárez es un aliado de Acopi hace mucho tiempo y creo que él hizo una excesión muy grande cuando comenzó en Barranquilla a incursionar con el sector empresarial y sabemos que protocolos es una responsabilidad significativa e hicimos un modelo totalmente distinto, hicimos economía de escala. Eso quiere decir que Edgar no es una conferencia más del Congreso, es un aliado, una persona totalmente comprometido con el segmento MIPYME. Así que Edgar, muchas gracias. Y orgullosamente acopista, es cierto.